Sácale brillo al piso, Teresa, dice esta canción tradicional cubana, que todo el mundo recuerda y que además es una canción que paseó todo el continente habla hispana. Señores, pues aquí nuevamente en esta cita, como cada tarde, cada crepúsculo y cada medianoche, pues en el ático de Pepe, soy tu servidor Pepe Forte y este programa se llama El Ático de Pepe. ¿Dónde? Pues aquí en WAQI 710M Radio Mambí, La Grande, una emisora de Univisión Radio, transmitiendo para todos los oyentes a la antigua, al éter, como Dios manda, al aire, pero también en este momento quiero anunciar que me encuentro, como hacemos con bastante frecuencia, pues transmitimos a través de Facebook en vivo el programa y también ahora la última modalidad, la más reciente, a través de YouTube. Y en este momento estamos haciendo la transmisión en ambas vías o en ambos medios, así que bienvenidos a todos aquellos que están ahora en este momento no solamente escuchando el programa, sino mirando el programa de radio. Esta pieza que me encanta, que es Sácale el brillo al piso, Teresa, y que interpretaron varias orquestas del pasado. Hoy tenemos un programa en que, tú sabes que este programa, El Ático de Pepe, habitualmente desde que comenzó hace ya, va a ser 8 años, pues decidí que no tuviese un tema de presentación como tienen los programas de radio, sino que cada vez que comenzase el programa tuviese pues un tema musical distinto, que lamentablemente quienes están viendo el programa a través de Facebook y a través de YouTube no pueden escuchar porque se produce en este asunto de las cosas de copyright, no puede ser. La canción sí, sin embargo, la está escuchando perfectamente bien aquellos que están pues escuchando el programa a través de la radio. Ahí está, en cuanto a los que yo habitualmente suelo saludar, está Sonia Cid, que dice hola Pepe, está Raúl Herrera en este momento, Disco George, Jorge García también en este momento está mirando, y habitualmente los primeros momentos Gloria Rodríguez también, en los primeros momentos en que yo me estoy prestando la atención a quien va entrando ahí en esa pequeña escalerita de nombres que va saliendo, pues los saludo. Después ya en el fragor de la conversación pues me ocupo exactamente de la transmisión, entonces ya pues casi nunca más saludo, pero después, una vez que termina el programa, pues le doy like a todos los comentarios y en muchos de ellos los contesto. La canción que tenemos hoy, como estaba comentando, es una de esas canciones que tiene que ver con el tema. Esta es una canción que tiene que ver con, por supuesto, asear el piso, limpiar el piso de la casa. Una canción muy vieja, Sácale el brillo al piso, Teresa. En una época en que las casas con piso de mosaico o con piso de cemento, pues las amas de casa, las mamás y las abuelas, siempre tan limpias ellas, tratando de mantener la casa limpia, intentaban que el piso brillara. Eso era una estética de la época. Y había varias cosas. Después la química comenzó a facilitar pues productos que precisamente lo que hacían era que mejoraban el brillo, el look del piso, pero en una época no, en una época que eso no existía, las personas que limpiaban el piso tenían que buscar, por ejemplo, en una época que se hacía muchísimo, se le aplicaba pues querosina o querosene o querosén, dependiendo de donde vivas, como le digas. En el caso particular de Cuba, popularmente se le llama luz brillante, porque luz brillante había sido muy en el pasado, era una marca de ese combustible, que ese es un programa que estoy preparando, el programa del querosén, a través de su función de combustible doméstico. Pero traje esta canción que tiene que ver con que hacer lucir el piso pues bien brillante, por el hecho de que prometí tan temprano como en el programa de ayer justamente, en que estábamos haciendo un programa muy interesante, un programa que primero parece de entrada, pues parece banal y sin embargo no lo es, porque termina siendo una viñeta de época, termina siendo un retrato de cultura de cada lugar. Y el programa que hicimos ayer es este que tenía que ver con el hecho de que las mamás y las abuelas del pasado, en el afán de mantener la casa limpia y ordenada, tenían que batallar con nosotros, especialmente sobre todo con los hijos varones, porque las niñas siempre están pues dispuestas a cooperar con mamá y con abuela en la casa, pero los varones y a veces los maridos y los papás nos ocupamos de eso, y entonces recibíamos regaños como este que comenté ayer, las frases que más se escuchaban en la casa de reclamos de mamá o de abuela, pidiendo que cooperaran con ella. Por ejemplo, lo que pasaba, hoy día no pasa eso porque la tecnología ha venido sustituyendo eso, pero ahora los refrigeradores, por ejemplo, lo comentamos ayer, tienen esta abertura al frente que te permite pues que tú te sirvas de agua fría o de hielo ya en cubitos. Ahí en la otra época, esa que te cuento, que fue casi el otro día, no era así, para beber agua fría del refrigerador o la heladera, como le llamas, o de la nevera, se colocaba dentro pues potes o pomos o tarros o jarras de agua que se enfriaban, y todo el mundo, los varones, nos bebíamos todo el agua durante el día y nunca nadie se dignaba, como se decía, en llenar un pomo de aquellos, o un pote, un tarro, una jarra,
y después la gente pasaba a ser la gente de la casa, ¿no? De manera que de ese programa prometí que íbamos a hacer este que vamos a hacer hoy, el cual mencioné ayer, lo anuncié más temprano hoy en Facebook. Este programa se va a llamar, es un programa esto bonito, nostálgico, que además, aunque si parezca de poca importancia, francamente no es así, si lo tiene, porque vamos a hacer un retrato de época, porque este programa que tenemos hoy se parece al de ayer, en el sentido de que muchas de las cosas que vamos aquí a recordar o vamos a evocar, muchas de ellas han desaparecido. Y el programa yo le di en llamar, o lo titulé La Partitura, si tú quieres le dices la sinfonía, o le dices la sonata, lo que te venga en ganas del mundo de la música, del universo de la música. Por ahí le puse la partitura del hogar, porque francamente, más que la pieza terminada es la partitura. La partitura es la hoja de ruta que el músico coloca frente a sí, o el director de la orquesta, que está escrito en ese modo de escribir que solamente los músicos conocen, que es un lenguaje universal, y entonces van siguiendo los pasos de la partitura, que va ordenando cómo va la melodía, qué instrumentos van entrando, cuáles van tocando, las notas. Y entonces, a mí, con esta locura que tiene tu amigo servidor, que siempre está buscando paralelos a las cosas, me parece que sí, que el hogar tenía en el pasado, lo tiene hoy día, las funciones del hogar no han desaparecido, a pesar de que hoy exactamente las mamás, la mayoría, aún las más jóvenes y las menos jóvenes, tienen que trabajar fuera, no en la casa, como era en el pasado, que eran amas de casa, que es como se le dice, que es una frase que viene de España. Esto ha venido cambiando porque las mamás hoy día a veces tienen doble carga porque tienen que trabajar también en su empleo. Después cuando llegan a la casa siguen trabajando, con la diferencia de que hoy día la tecnología ha venido haciendo las labores de la casa más placenteras, si se puede decir así, más rápidas, más livianas, menos penosas, pero existen todavía en menor cuantía. Y hay mucha electrónica envuelta. Ahora, por ejemplo, incluso se encuentra, todo el mundo lo sabe, y yo no lo he comprado en casa, mi esposa no me deja, mira tú, pero yo sí quiero comprar uno, esto que le digo la esclava, que es este limpiador de baterías que ha mejorado mucho, porque ya ahora incluso se da cuenta cuando se le va a acabar la batería, recurre a su propia fuente, se mueve y se recarga. Primero en las casas, como mi casa que tiene lo que se llama sunken living, que hay 2 niveles de piso, pues se podía despeñar y se quedaba trabada ahí como un cocuyo o una cucaracha o una tortuga boca arriba. Ya no es así, ya estas incluso detecta los desniveles, no se caen, llegan a las esquinas. Y me refiero a este limpiador que tiene un nombre que es una especie de barredora eléctrica redondita que anda como una loquita por toda la casa, pues limpiando el piso. ¿Quién iba a decir eso? Eso se lo hubiese hecho una mamá o una abuela del año 1948 y ahora dice, tú estás loco, ¿cómo eso va a existir? Pues sí existe. Pero de manera que hoy todavía existe una partitura del hogar. La partitura del hogar, el nombre viene por el hecho de que no solamente hay un orden para las gestiones del hogar, sino que esa partitura, por eso es que utilicé un término de música, genera una serie de ruidos y de sonidos que cuando tú los miras y vas al pasado, que es lo que te voy a invitar a hacer ahora, pues con esos sonidos se establece una partitura de un modo que incluso de acuerdo con el orden que tenían durante el día, según va transcurriendo el día, tú podías, gracias a esos sonidos, casi como si fuese un reloj, decir qué hora es. Y ya me explico. ¿Por qué la partitura del hogar? Vamos a comenzar por esto. La partitura del hogar porque de los ruidos estos que vamos a evocar, que son los ruidos todavía de mi infancia y todavía acaso de mi adolescencia y parte de mi juventud, los ruidos que genera, por ejemplo, como acabo de decir con esta canción, Sacar el brillo al piso, Teresa, los ruidos que hacía mamá o abuela o tía o tu hermana mayor, quien fuera, a la hora de limpiar la casa, que primero se comienza con barrer. Antes que barrer se comienza con aquella otra cosa que se llama desempolvar, para lo cual existe un sacudidor o un plumero. Ese es el ajuar, los aperos de trabajo, fíjate cuántas palabras, de la mamá en casa, del ama de casa. Y entonces había un orden, primero se desempolvaban los muebles, a continuación se barría y después a continuación se limpia el piso con líquidos, con agua, con un balde o un cubo, como tú le digas, con un trapero o un trapeador, con la frazada de piso, como tú le llames, y se pasa y entonces después se seca y el piso queda limpio. El asunto está que, por ejemplo, ese ruido que hacía eso, pues ese ruido fue sustituido después, cuando vino el afán epidémico por las alfombras, fue sustituido por el escandaloso ruido de las aspiradoras, que la aspiradora, pobrecita, es uno de los ingenios más escandalosos que ha creado el hombre junto con la motocicleta. Pero en fin, vamos a dejar la aspiradora porque la aspiradora, aunque está hoy día casi muerta, en el sentido de que las alfombras han caído, por lo menos en Estados Unidos, han caído en desgracia y casi nadie quiere ya tener pisos de alfombras, sino que todo el mundo quiere tener piso de mosaico, cuando más piso de madera, pero todo el mundo quiere tener piso de mosaico y por tanto
el ruido este de las aspiradoras y ya hoy día casi cosas del pasado. Pero nos vamos a comenzar con lo que yo llamo la partitura del hogar y quiero que como siempre, tú no quiero que cierres los ojos si estás en este momento, como seguramente estás haciendo, conduciendo tu auto, no quiero que tanto que cierres los ojos, porque por no es un accidente, pero lo que quiero es que ahora yo te tome de la mano y tú te dejes tomar de mi mano y yo te haga soñar y te haga recorrer los sonidos del pasado que son la partitura del hogar del pasado. La partitura del hogar que voy a dibujar aquí ahora, y yo creo que después tú me ayudes, yo quizás deje alguna cosa fuera, para que entonces tú entres y esa cosa que dejé fuera, o esas cosas que dejé fuera, tú vengas entonces y me las cuentes. Mi partitura como niño, como tal, o sea, el sonido este que yo recuerdo con nostalgia, de los sonidos del hogar generados en mi hogar cuando era niño, viviendo con mi abuela y con mi mamá al unísono, a la vez las dos juntas, y por temporadas, por separados, con una y con la otra, por separado, mis queridas abuela y mamá. Comienza la partitura en mi mente, de mi ensoñación real, no es inventada, del pasado. Comenzaba no el día, comenzaba en la noche, comenzaba la víspera. ¿Por qué razón? Porque una vez que yo recuerdo que ya como niño a mí me acostaban, y a mí siempre me gustó acostarme tarde, menos ahora no es así, pero me gustaba, para que un niño que tuviese 4 o 5 años acostarse 10 de la noche era tarde. Yo me acostaba con los últimos mayores en la casa, yo veía el último programa de televisión, porque la televisión en esa época paraba, la televisión paraba a 10 y media, 11 de la noche, no es como ahora que son las 24 horas del día. Después la televisión paraba a las 12, a la 1 de la madrugada, pero en esa época paraba mucho más temprano, y cuando a mí me acostaban, yo sentía desde o mi cuna, mucho más pequeño, o desde la cama, ya durmiendo la cama, yo sentía que mi abuela se dirigía pues a la cocina, y en la cocina comenzaba los primeros sonidos de la partitura del hogar de aquella época. ¿En qué consistían esos ruidos? Uno sentía que ella abría la despensa debajo de la meseta, donde estaba el fregadero, y ahí venía un ruido especial, que era que ella sacaba unas ollas, que todas las ollas no sonaban iguales. Estaban las ollas que eran de aluminio, estaban las cazuelas, o los calderos, esas palabras, ¿no? Las cazuelas y los calderos eran de aquel material que era como hierro colado, que había que tener cuidado porque si se despeñaban de encima de la meseta se podían quebrar. Y el asunto es que cada uno tenía función. Por ejemplo, las cazuelas, o en las cazuelas mi abuela hacía los tamales, o el tamal en cazuela, que para eso es cazuela, pero en las ollas es que mi abuela hacía los frijoles. Y mi abuela, por ejemplo, le temía, era una mujer que no era como mi mamá, que era una mujer muy moderna. En la época de mi abuela ya había, en mi época de mi infancia, no vas a pensar que era tan atrás, ya había olla de presión. Sin embargo, mi abuela le tenía pavor a la olla de presión. Por tanto, mi abuela tenía que hacer una cosa, mi mamá no, porque mi mamá tenía olla de presión, no tenía que hacer esto. Mi abuela, para hacer frijoles al día siguiente, los tenía que poner en remojo, de manera que la partitura que yo recuerdo en mi mente comienza con ese momento cuando mi abuela comenzaba ahí a trajinar con las ollas debajo de la meseta para sacar la olla, que era de aluminio, en la cual a continuación yo sentía el sonido de la olla al pegarle con el fondo al fregadero, porque lo ponía bajo la pila, o la llave, o el grifo, como le digas, para llenarlo de agua. Pero antes de eso, con la cazuela vacía, mi abuela, tú sentías el chas de que mi abuela lanzaba los frijoles secos ahí. Ese era el primer ruido. Al otro día en la mañana, yo sentía el trajinar de mi abuela haciendo café. Mi abuela hacía café a la antigua, que era todavía, en vez de con aquella cafetera italiana que tenía mi mamá, mi abuela lo hacía con el colador. Eso tenía ruidos distintos. A continuación, ya yo empezaba a despertarme y sentía los ruidos de mi abuela preparando mi desayuno para yo ir a la escuela. Después era con mi mamá. Y entonces, ahí, preparaban el desayuno muy bien. Pero, si tú te quedabas en la casa por alguna razón, porque estabas enfermo, o era fin de semana o lo que fuera, el resto de la partitura seguía de la siguiente manera. Esto de sácale brillo al piso, Teresa. ¿En qué consistía? En que tú sentías que el golpeteo ese del trapeador con la escoba, con el balde, con el cubo, que habitualmente lo colocaba en un segundo baño que tenía en la terraza, y ahí venía para limpiar. Ahí venía también el sonido del cubo en el vertedero, en el pasillo, el cubo golpeando contra los azulejos de los vertederos en el pasillo, el cubo se llenaba de agua, el ruido del chorro del agua con el cubo te daba la medida de cuánto se iba llenando el cubo. Dime si no era de esa manera. Y entonces comenzaban los sonidos correspondientes a limpiar la casa, que era, pues tú sentías, por ejemplo, cuando el palo del trapeador se caía al suelo, ¡tac!, sonaba en seco, con una clave a la cual le faltaba pues la segunda clave, y caía ahí. Entonces el sonido, además de la frazada mojada, ¡puash!, aquel sonido que caía sobre el piso, y entonces además después el mover el trapeador, y primero el chachás de la escoba barriendo, o quizás un chachás también pero un poco más leve, que era el del plumero, el del desempolvador, pues que entonces venía y se sentía de esa manera. Después entonces venían los sonidos correspondientes a la hora de hacer el almuerzo, que era cocinar,
Y entonces después a continuación en la tarde, y también aquí tengo que decir que a veces las abuelas y las mamás, las amas de casa, a veces distribuían durante la semana las gestiones. Digamos, el martes pues planchaban y el miércoles pues no surcían o tejían, yo no sé. Pero si lo colocamos todo en una sola sinfonía, en una sola partitura, venía entonces por la tarde los sonidos del planchado, que era el sentir sacar la tabla de planchar, que al abrir las patas tenía su sonido, el sacar aquella pieza de metal sobre la cual se colocaba la plancha caliente para no quemarse, que si se caía el piso sonaba, los sonidos después incluso de rociar la ropa, y los sonidos a la plancha, pss, pss, al tocar la plancha caliente, el sonido recién humedecido por la relación del rociado, y después durante el día, entonces pues venían los sonidos correspondientes a hacer pues la cena en la tarde. Estos son algunos, hay más en esta partitura del día. Lo interesante de esto es, señores, que generalmente este orden que acabo de describir tenía ese orden cronológico, de manera que posiblemente, a menos que pasase algo, los sonidos del desayuno correspondían a la mañana, los sonidos del limpiar correspondían a media mañana, los sonidos de las ollas correspondían al mediodía, los sonidos del planchar correspondían a las 2 de la tarde, de manera que si tú te concentrabas hoy día y tú piensas en esa partitura, hasta podrías dar en tu mente con la hora del día que cada uno de estos sonidos, como si fuesen las campanadas del carrillón de la iglesia, del parque, de la esquina de tu casa, frente al ayuntamiento, daba la hora, ¿eh? Qué interesante. Ahí está, pues, tengo el sentimiento herido. ¿Por qué la traje? Porque esta es una canción egoísta. En la palabrería aquí del Táctico de Pepe, mi mamá, según iba haciendo las cosas de la casa, mi mamá cantaba esta canción. Llámame uno y ayúdame a contemplar aquí hoy y a completar, no contemplar, sino completar esta estampa, este rompecabezas de emociones del pasado, basado en lo que llamamos la partitura del hogar, que eran los sonidos del hogar en el pasado. Yo vuelvo contigo apenas segundos, ¿sí?